Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Palabra FAO, un espacio donde abordamos temáticas de la contingencia nacional y mundial, gracias a la visión de nuestras y nuestros académicos. Soy el periodista Luciano Guzmán y hoy nos acompaña la doctora Claudia Calquín, experta en psicología, género y derechos humanos, para abordar un tema crucial en la agenda pública: la salud mental, las políticas de género y diversidad en Chile. Conversaremos sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBTQI+, especialmente las personas trans y no binarias, en un contexto social y cultural que todavía debe avanzar mucho en inclusión y aceptación. Acompáñennos en esta conversación necesaria para entender cómo podemos contribuir desde nuestras instituciones y políticas públicas a mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en Palabra FAO. Quería comenzar por contextualizar un poco el tema que nos convoca el día de hoy. Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, ENSEX 2022-2023, del Ministerio de Salud, las personas trans y no binarias presentan un 7,8% de síntomas severos de ansiedad y depresión, en contraste con un 3,1% de la población cisgénero. ¿Cómo observa usted estos datos y, más allá de eso, en general, la salud mental de las diversidades en nuestro país? Los datos son interesantes, son importantes, ¿no? Pero claramente el dato no nos sirve como para comprender cuestiones, ¿ya? Porque dicen muchas cosas, pero también ocultan otras, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claramente, cuando hablamos de la relación entre salud mental, ¿no? y diversidad sexual o disidencia sexual, estamos hablando, ¿no? de una problemática en donde evidentemente se inscribe dentro de la salud mental, ¿ya? También hay que pensar, ¿no? la salud mental en las comunidades LGTBQ+, más allá del modelo biomédico, ¿no? que nos habla de síntomas, ¿no? nos habla ya de un modelo más próximo a la patología, más que efectivamente hablar de qué es lo que pasa, ¿no? con la salud mental en términos de lo que es la calidad de vida, lo que es el bienestar social, ya lo que es el derecho a la no discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que revela la encuesta, ¿no? Mm. es el efecto, ¿no? a nivel, ¿no? podríamos decir, psicológico, salud mental y salud física también, ¿no? de lo que serían eh, eh, más bien las prácticas de discriminación, ¿ya? Ujú. Porque lo que quiero aclarar en el fondo es que el hecho en el fondo de pertenecer a cierto colectivo, ¿no? de tener cierta identidad sexual, no necesariamente te trae problemas de salud mental, ¿ya? O sea, la diversidad sexual, la disidencia sexual también se puede vivir desde el bienestar, ¿no? desde otros parámetros, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ver con el sufrimiento psíquico. Ahora, ¿qué es lo que causa el sufrimiento psíquico? Son las condiciones de discriminación, y que son discriminaciones más allá que una exclusión, más allá que una ofensa, sino que tiene que ver con poner en riesgo la propia vida, Exacto. ¿ya? O sea, pensemos que la situación, el extremo en el fondo del daño a la salud mental es justamente poder morir, ¿no? Por ser gay, homosexual, lesbiana, trans, etc. Ujú. Claro, antes de entrar Mm, justamente en materia, en políticas públicas, que lo vamos a conversar, ujú, em, me gustaría partir por cómo ve usted el acceso que también tienen las comunidades ujú, a la salud mental, a tratamiento, porque claro, están inmersos en una realidad mm, en la que no solo las ofensas, sino que hay cosas mucho más graves que mm. suceden todos los días, que están en sus entornos. Entonces, ¿cómo ve usted el acceso a la salud mental? Sí, a ver, el acceso a la salud mental hoy día está garantizado, ¿no? O sea, hay una garantía, podríamos decir, constitucional de acceso a todas las personas independientes de su orientación o identidad sexual, ¿ya? O sea, eso, y además incluye, ¿no? una serie de medidas específicas, ¿no? para los grupos, ¿ya? para las comunidades, para las disidencias sexuales, también para las personas trans, ¿no? que tienen sus respectivas, ¿no? circulares que se llaman dentro del ministerio. Ujú. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que en Chile la salud mental se concibe, ¿no? como desde una perspectiva aún fuertemente, ¿no? atravesada por la psiquiatría y la medicina.
o sea, una salud mental, ¿no? que tiende en el fondo a la farmacologización, a la patologización, al diagnóstico. ¿Ya? De hecho, tú para entrar a un sistema de salud mental, tú no puedes, para recibir la atención necesariamente tienes que tener un diagnóstico patológico, ¿ya? O sea, tener un trastorno mental en el fondo, pero la salud mental, como te decía, es más allá de eso. De hecho, la OMS define la salud mental, ¿no? como algo que no es necesariamente enfermedad, o sea, el revés de la enfermedad, ¿no? Entonces, implica una serie de condiciones de vida, ¿no? y de existencia, ya que atienden al bienestar y a la calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, hay un acceso que es universal, pero claro, que es un acceso que puede ser inclusive estigmatizador, ¿ya? Porque tú de repente puedes querer una simple orientación o tener un malestar que no necesariamente es una depresión, por ejemplo, Claro. ¿ya? O efectos de la propia discriminación social que no tienen por qué configurar en un síntoma o en un trastorno psicológico que las más de las veces en los sistemas de salud se tratan a través de medidas médico-farmacológicas. Entonces, en vez de cambiar las condiciones que producen ese malestar, lo que hace el sistema sanitario finalmente es intervenir sobre el sujeto para que de alguna manera siga soportando, ¿ya? de una manera funcional las estructuras que están produciendo en el fondo los malestares y bueno, y toda esta sintomatología. Claro. Entonces, ¿podemos hablar realmente de un acceso garantizado? Es que hay un acceso garantizado, si el Porque, tema es el claro, modelo. está esta dualidad. Claro, es el modelo que prevalece en salud mental y que por lo menos, por ejemplo, para organizaciones, ¿no? críticas, ¿no? a los modelos biomédicos, a los movimientos ciudadanos, ¿no? que están apostando por otras formas de pensar la salud mental, efectivamente ese es el gran problema, ¿no? O sea, pedimos más salud mental, acceso a la salud mental o calidad de salud mental, pero ¿qué es lo que se nos ofrece? Psiquiatras y fármacos, ¿ya? O a veces terapias individualizadas, ¿no? Y pocas intervenciones a nivel colectivo, comunitario, ¿no? Con enfoques más psicosociales, podríamos decir, ¿ya? Claro. ¿Y desde dónde tendría que venir entonces este cambio? ¿Son netamente políticas públicas? ¿Son encargados, digamos, las propias instituciones? Claro, ¿Cómo realizar un poco ese cambio? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar para que esto eh, cambie un poco? sí, es que son dinámicas complejas y dinámicas, podríamos decir, sistémicas, ¿no? Ujú. Y también de cómo uno concibe la política pública, porque la política pública, si uno la concibe como un invento de expertos o no, de gente, de creadores de política pública, ¿no? De policy makers, ya, que están en el Estado, claro, hay una forma de pensar ahí, ¿no? Que es decir, bueno, por ahí se tiene que cambiar. Pero por lo menos lo que yo he estudiado, que las políticas públicas, y sobre todo en el ámbito sanitario y sociales, ¿no? y sobre todo sanitario, eh, son, son espacios de construcción política, o sea, tal cual, política pública remite a lo político, y lo político remite también a los espacios de tensión de deliberación. Entonces, gran parte de los avances, podríamos decir, en lo que es acceso en calidad a la atención a las comunidades, ¿no? LGTBQ más tienen que ver, ¿no? con las propias luchas que han hecho estos colectivos para la exigencia de los derechos e inclusive para la despatologización de las identidades sexuales no normativas, ¿no? O sea, pensemos que hasta el año 74 los manuales de clasificación diagnóstica ya diagnosticaban como patología la homosexualidad. Y fue gracias a los movimientos gay, ¿no? y toda la presión que se hizo que el diagnóstico desaparece y la homosexualidad deja de ser una patología. Entonces, desde ahí y sobre todo en Chile, ¿no? que tenemos una forma de hacer política pública que en el fondo siempre responde a una presión social. ¿Ya? Si no hay un movimiento de pobladores, no hay acceso a la vivienda. Si no hay movimiento estudiantil, no hay acceso a la educación. Y lo mismo ha pasado en salud, en donde los movimientos feministas de mujeres y los movimientos disidentes ya han tenido una participación muy activa en la construcción de esa política. Entonces, ahí lo que creo yo que tiene que ver como de qué manera el Estado, ¿no? los creadores de política, ¿no? Incorporan estos movimientos, las demandas ciudadanas, ¿no? y lo ven como aportes y oportunidades y no como amenazas, que suele verse,
Y por otro lado, creo yo, cuando se sitúa también la política pública, sobre todo en este ámbito, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, tanto de mujeres como de las disidencias sexuales, como problema de política pública y no un problema valórico, ¿ya? Porque ahí es donde se mete la iglesia, el lobby de la iglesia católica, ¿no? Sobre todo, y pareciera que esto es una cuestión de valores, cuando esta cuestión es, sí, puede ser de valores, pero en términos de Estado es una cuestión de salud, ¿no? De sobrevivencia, de derechos humanos. Exactamente, es que se tiende, y lo conversábamos también con ¿Mm? una de nuestras entrevistadas, a politizar este tipo de cosas desde una manera incluso casi de marketing, ¿Mm? porque claro, hay ciertos políticos que salen con la bandera de lucha desde un lado o del otro, desde los extremos. Y claro, y se malentienden conceptos que, como usted dice, debiesen ser vistos desde una perspectiva netamente de derechos. Claro, o sea, hay que politizar, porque estamos hablando de políticas de derechos, políticas sexuales, políticas reproductivas inclusive, ¿no? Claro, pero cuando Claro, entra el tema valórico, claro, no, acá no debiese tener cabida finalmente. claro, claro. O sea, eh, eh, de algún otro modo estamos hablando, ¿no? De un campo de la ética, podríamos Mm, decir, ¿ya? Pero de ahí a que aparezcan sectores, ¿no? Que en nombre de una religión, de una moral, ¿no? Vengan a imponer, ¿no? Las formas en que se debe formular la política pública, los alcances de la política pública, eso es sumamente complejo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, aquí ya me voy para el campo de los derechos de las mujeres con la ley de aborto? claro, O sea, la ley de aborto que nosotros tenemos es una ley que trata de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Ya? Entonces, y por lo tanto es una ley mala. ¿Ya? O sea, es una ley que hoy día no cubre las necesidades de las mujeres, a pesar de que sí tenemos cifras que son bien complejas en términos de la cantidad de niñas, ¿no? Que han accedido por casos de violación, por ejemplo. O sea, no es menor, ¿ya? Pero en el fondo la potestad del Estado frente, por ejemplo, en este caso el cuerpo de las mujeres adultas, es compleja, pues, sobre todo en un Estado se supone que es liberal, ¿ya? Que absolutamente. garantiza Sí. derechos, sobre todo el derecho a la autonomía y a la libertad. En Chile hay ¿Mm? una tendencia hacia, volviendo a la palabra, lo políticamente correcto. Claro. Mm. Entonces, es claro, cuesta tomar las medidas cuando hay presiones de estos sectores. Quisiera pasar también a ¿Mm? otro tema que también no solo influye en la comunidad, digamos, de las diversidades de nuestro país, sino que también en las mujeres, que es la sensación de seguridad. Ujú. Es muy complejo el hecho de pensar en que una mujer, una persona perteneciente a una ¿Mm? disidencia, vaya a andar por la calle ¿Mm? tranquila. Voy a poner un ejemplo extremo, a las 3 de la mañana con audífonos en el transporte público. Claro. Mm. Em, ¿Cómo aportamos como sociedad a que esa Mm. sensación de seguridad eh, cambie? También puede ser desde la política pública, puede ser Mm. también desde un cambio interno, ¿no? Entre nosotros como sociedad misma. Mm. ¿Cómo avanzamos en esa materia? Sí, sí, lo que pasa es que ahí también es cómo pensamos qué entendemos por seguridad, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de la disidencia sexual, ¿ya? Porque, claro, seguridad uno lo asocia como un estado policial, ¿no? Claro, Más policía, más carabineros, más cámara, ¿ya? ¿No? Más vigilancia. Y yo creo que de una perspectiva de género, sobre todo, ¿no? Y de diversidad sexual, no se trata de una mayor vigilancia porque los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las disidencias ya están constantemente vigilados, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando hablamos de seguridad en este campo, tiene que ver, ¿no? Con formas extremas, ¿no? De violencia de género, de violencia sexual, ¿no? Pensadas como formas de poder, ¿no? Patriarcales, heterosexuales, ¿no? A propósito de por tu condición de ser mujer o condición disidente, y por lo tanto en una condición de poder, ¿no? De subordinación, podríamos decir. Entonces, eh, desde ahí que pensar la seguridad tiene que ver cómo construimos espacios seguros, pero no necesariamente espacios vigilados, ¿ya? Porque justamente la idea es que los cuerpos puedan tener espacios de mayor libertad y emancipación, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, para mi gusto, por ejemplo, la seguridad policial aparece cuando ¿no? decae el lazo comunitario, ¿verdad? El apoyo, una especie de vigilancia social, ¿no? O no sé, el control social, podríamos decir, pensado de buena forma, ¿ya? En el sentido de que, claro, si yo hoy día vemos, no me entero de lo que está pasando al lado, estoy con esa mentalidad de que no me meto si a una mujer la están acosando o si a una persona disidente la están discriminando, la están ofendiendo, ¿ya? Evidentemente, claro, la persona queda expuesta en una situación de vulnerabilidad, pero también por una ausencia, ¿no? De un escenario, de un contexto, de una red social cotidiana, que no necesariamente tiene que ser, ¿no? Constante, ¿no? Sino que Claro. al paso, ¿no? Y en ese ¿Ya? sentido, ¿Mm? como que también como sociedad a veces no sabemos cómo actuar, Claro. porque estamos ante la situación, estamos viendo que una persona la están acosando o Mm, está siendo discriminada, y lo que tiende a pensar la persona es, no me quiero meter en problemas. claro, claro, Si yo intercedo, puede que incluso haya alguna sanción de tipo claro. Mm, hasta legal para mí o mm. criminal. Sí, Eh, entonces, también andamos con mucho miedo a eso. claro, claro. Por eso las propias comunidades y las propias mujeres también, o sea, yo creo que hay que aprender mucho de la historia de los feminismos, la historia de las disidencias, los movimientos LGTBQ, en términos de cómo han autoproducido también espacios seguros, ¿ya? Ahora, claro, el tema de también hablar de la discriminación, del espacio seguro, también tiene matices, ¿no? O sea, una cosa no son las discriminaciones, las exclusiones que pueden haber, ¿no? En ciertos espacios, ¿ya? Y otra cosa, por ejemplo, es el asesinato, claro, el crimen de odio, ¿no? Ya extremo. O sea, estoy pensando en el propio Daniel Zamudio, ¿no? A propósito de la cual se crea la ley antidiscriminación, ¿ya? Donde Daniel, ¿no? Es interceptado por un grupo, ¿ya? El chico es asesinado, es golpeado, y no solo eso, hay un ensañamiento hacia el cuerpo, donde es marcado, ¿no? Donde sigue siendo maltratado una vez ya muerto, ¿ya? Y cortado, ¿no? Y le hacen una serie de marcas en el cuerpo. Entonces, ahí el tema es, estamos pensando solamente en una situación criminal, como podría ser cualquier otro delito, que a lo mejor eso no bastaría con mayores cámaras, policías, ¿no? O inclusive, ¿no? Mayor intervención social, o sea, Mm. desde la comunidad, desde el colectivo, o estamos hablando efectivamente de una violencia estructural, ¿ya? Que algunos que por ahí le podríamos llamar una necropolítica, ¿no? O sea, cómo a través de la Mm. muerte tú en el fondo estás regulando, estás controlando los cuerpos de las personas, ¿no? Que están fuera de la norma, podríamos decir. Entonces ahí ya la pregunta se complejiza mucho más porque eso ya implica una violencia que es de tipo estructural, por mucho que la expresen personas individuales, ¿no? Estamos hablando de un contexto que posibilita, ¿no? Ese tipo de violencia, ese tipo de ensañamiento, Exactamente, o sea, ¿ya? como lo plantea Entonces ahí usted, es es bastante como, macabro. claro, y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ya? Ahí tiene que ver, ¿no? Con políticas claras de discriminación, con políticas, ¿no? Contra los discursos del odio. En Chile no tenemos una política contra el discurso del odio, ¿ya? O sea, en nombre de la libertad de expresión, tú puedes decir cualquier tontera en el Congreso, en los medios de comunicación, ¿ya? Humor homofóbico todavía existe, ¿ya? Así como humor racista, etcétera, y no hay un control a propósito de los medios de comunicación, ¿no? Claro, ¿no? Y Entonces, volvemos a lo que ujú, tratábamos antes. Entonces, em, nuevamente, ¿qué podemos hacer como sociedad? Salgamos un poco de la mm, política. ¿Qué podemos hacer como personas para mm. romper un poco ese ciclo? Claro, o sea, es que, a ver, yo en las respuestas individuales no creo, yo siempre creo más bien en las respuestas colectivas, e insisto, los propios grupos han creado, ¿no? Estrategias, ¿ya? Prácticas, formas, podríamos decir, modos de vida, ¿no? Que son alternativos. Y claro, yo creo que un tema tiene que ver con una cierta reflexibilidad, con una capacidad, ¿no? De empatía que quizás se ha ido, ¿no? Ha ido sufriendo ahí, ¿no? Ha ido disminuyendo, creo que en la sociedad chilena. Mm. Em,
la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de la reflexión, la capacidad de reflexionar sobre lo que digo o no digo. ¿Ya? En la sociedad de la expresión, de la hiperexpresión, ya pareciera que uno puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, ¿ya? Y contra quien sea, ¿ya? Como profesora a veces me pasa con los estudiantes, esto de que es mi derecho a decir lo que se me dé la gana. Y yo creo que eso es problemático. Uno no puede decir todo lo que se le pasa por la mente, podría decir, ¿ya? No estoy hablando en términos de censura, sino que de la capacidad reflexiva. Y yo creo que en esta sociedad, porque estamos hablando de una sociedad hiperexpresiva, dicen algunos autores, ¿ya? Donde todo lo tenemos que expresar, que es la red, nada, que estamos todo el tiempo expresando lo que pensamos, lo que nos pasa, ¿ya? No hay un espacio del silencio, no hay un espacio de la reflexión, de decir, oye, ¿no? Me voy a, ¿no? Claro, o sea, Autocontrol, ¿no? hasta lo más cotidiano se publica, qué es lo que estoy Exacto. comiendo. Entonces siempre estamos con Sí, esa idea, entonces se ha perdido esta capacidad de reflexión. Si me preguntan en términos individuales, ¿no? Ya de cómo, y eso también está a la base, ¿no? De la empatía, ¿no? Pero yo creo que como sociedad también, o sea, interpela a lo colectivo, a las instituciones, que dejemos de pensar en la diversidad sexual, en donde la heterosexualidad también cabe, porque la diversidad sexual no es solo la homosexualidad, la heterosexualidad también es parte de esa diversidad, eh, que no es patología, que no es necesariamente sufrimiento. Por eso decía, ¿ya? Una de las formas de prevención, por ejemplo, para el tema de la salud mental infanto-juvenil, ya del LGTBQ, es justamente mostrar modelos como exitosos, podríamos decir, modelos, ¿no? De personas homosexuales que no necesariamente han pasado por estas vidas, ¿no? trágicas, claro. Trágicas, que sí es real, pero sí ha tenido un uso político, ¿ya? Una manipulación política, ese tipo de vidas, ¿no? Que efectivamente tienen, ¿no? Formas tienen efectos, ¿no? De discriminación, de estigmatización. Ujú. Y hablando también ¿Mm? de modelos, ¿podríamos pensar también en algún modelo internacional? ¿Cómo lo han tratado otras comunidades, otros países? ¿Cómo han avanzado en las miradas sociales? O sea, nosotros siempre estamos mirando Europa, ¿no? Europa, Eh, Estados Unidos, ¿no? claro. Claro, yo creo que, o sea, en lo que es la Comunidad Europea, por ejemplo, efectivamente hay todo un marco de modelos, ¿no? De prácticas, ¿no? De programas, ¿no? Que trabajan desde el reconocimiento de la diversidad, ¿ya? Que han avanzado en la desmedicalización, ¿no? De la atención en salud mental, ¿ya? Yo particularmente conozco el modelo español, ¿ya? Ujú, Básicamente en donde ha habido un trabajo muy fuerte, además con las comunidades, ujú, ¿ya? Los movimientos, yo creo que en donde quizás podríamos decir mayor acceso o mayor calidad, y sobre todo la calidad yo lo estoy pensando en términos de desmedicalización. O sea, ¿qué tanto un modelo de salud mental no necesita incorporar, ¿no? Farmacología, ¿no? O sea, realiza reinterpretaciones también de la salud mental, innova en ese sentido y no se queda con un modelo médico, ujú, ¿ya? Pero en eso creo que la mayor efectividad está en países o lugares donde los movimientos homosexuales o LGTBQ en general, ¿no? Han tenido un mayor impacto y tienen una mayor participación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que más que buscar un modelo fuera, que nos puede inspirar evidentemente, eh, lo que uno puede ver ahí es la relación que a mayor democratización, ¿no? Y mayor democratización, ¿no? Aumenta también la calidad, ¿no? De los modelos de salud mental. Esa es una relación que ha sido bien claro. poco explorada, pero por lo menos la hipótesis que tengo, ¿no? De que efectivamente entre mayor participación ciudadana existe la formulación de los modelos ya en los programas, Ujú. efectivamente esos modelos pueden tener un mayor impacto, pueden ser mejor en su calidad, ¿no? Y que además retroalimentan el ejercicio de la ciudadanía sexual, reproductiva, Ujú. etcétera, ¿ya? Claro, Entonces, finalmente, entre más nos involucramos, ujú, más real
se vuelve, digamos, la medida que se vaya a tomar. Claro. Y profesora, bueno, para ir cerrando, finalmente, pensando en la sociedad chilena, pensando en quienes nos están viendo, ¿cuál es el mensaje de Claudia Calquín para la sociedad el día de hoy en esta materia que hemos conversado? No sé. A ver. Sí, yo creo que a ver, nos falta mucho. Ya justamente ya está capacitando funcionarios de salud en abordaje en atención de calidad para niños y jóvenes LGTBQ+, y veíamos los obstáculos, ¿no?, para una atención de calidad, para un mayor acceso, una mayor calidad, ¿no? Y había muchos obstáculos, pero también analizamos y ellos ofrecieron muchas alternativas. Entonces yo creo que aquí el mensaje tiene que ver con que si bien vemos muchos obstáculos, muchos problemas, ¿no es cierto?, muchas cosas que todavía estamos al debe, ¿no? Creo que también las propias instituciones, las propias colectividades van generando espacios de fuga, van generando espacios de resistencia, espacios de transformación, y resistencia no solo como resistir, ¿no?, sino como crear nuevas alternativas. Y eso yo creo que es lo que tenemos que mostrar también. ¿Ya? A veces a la universidad le falta, o no sé si a la universidad, pero por lo menos a las cientistas sociales estamos muy metidas en pensar en la crítica, ¿no?, de lo que falta. Pero poco nos centramos en lo que ya existe y en lo que se está movilizando. Entonces, para mí, yo creo que el mensaje tiene que ver cómo ponemos atención en aquello que ya se está moviendo, ¿no?, cómo lo visibilizamos, cómo lo vamos transfiriendo, ¿ya?, cómo lo valoramos, y que efectivamente eso puede ser un espacio, ¿no?, de una potencialidad, ¿no?, que no es que no exista, sino que no la hemos podido ver, ¿ya? Y eso me parece que nos posiciona desde un lugar mucho más afirmativo, mucho más esperanzador también, en términos, ¿no?, de la construcción de un país, de una sociedad, ¿no?, que no sé si igualitaria, pero que por lo menos sea bastante menos violenta de lo que está haciendo ahora. Eso. Muchas gracias, profesora, por Gracias a acompañarnos ti, Luciana. y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, adiós. En este capítulo de Palabra FAU hemos reflexionado sobre la urgente necesidad de abordar la salud mental desde una perspectiva inclusiva, con especial atención a las comunidades trans y no binarias. La doctora Claudia Calquín nos ha ofrecido una visión profunda sobre las políticas públicas, los avances y desafíos en el área, y nos ha llamado a generar espacios de apoyo y comprensión. Para concluir, recordemos que el respeto a la diversidad no solo es un derecho, sino una responsabilidad colectiva. Agradecemos a la doctora Calquín por su valioso aporte y a ustedes por acompañarnos. Soy Luciano Guzmán y los invito a seguirnos en nuestras plataformas digitales para no perderse los próximos episodios, donde continuaremos abordando temas que afectan a nuestro país y el mundo. Hasta la próxima.